reparando vallados. Apriete, porque hay gente de Dios allí, mucha gente de Dios y mucha gente linda. Amén, hermano. Vamos por los que se fueron también para que tengan su oportunidad. Amén, hermano. Aquí no se desecha nadie, aquí el único que está desechado es el diablo en el nombre de Jesús. Ok, capítulo 13. Dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así dice, quiero atención. Atención. Dígale al que está a tu lado, no me moleste. Toda una semana esperando una palabra. Así que no me moleste, porque voy a esperar la palabra por la cual está orando. Amén. Capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Diga conmigo profetas. Diga conmigo maestros. Bernabé, Simón, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene de Manasés, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Diga conmigo, dijo el Espíritu Santo: apártame, dígalo conmigo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los cuales los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, Señor, en el nombre del Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice esta palabra, bendícela de una forma especial, que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser edificados. Estas cortas palabras, llénanos y enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre querido. Enséñanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero hablarles de un pensamiento que he titulado: es mejor, diga conmigo, es mejor hacer brillar a otro. Mire lo que estoy diciendo. Es mejor hacer brillar a otro. Ese es el título del sermón en esta hora. Y normalmente, cuando uno empieza a desarrollarse como ser humano, como persona, a uno le inculcan el de superarse, ¿verdad? Y eso está bien. El de estudiar, y eso está bien. El de avanzar, y eso está bien. Pero se nos señala para que nosotros seamos siempre los protagonistas de nuestras vidas. Siempre. Tú preparas a un hijo para que estudie, para que sea el mejor médico, para que sea el mejor profesor, para que sea el mejor talento. Tu hijo, tú lo preparas para que sea protagonista. Diga conmigo, protagonista. Para que brille, para que tenga una estrella propia, como dicen algunos. Pero brillar tiene que ver con lustrar. Brillar tiene que ver con generar una luz que ilumine el entorno, o algo que haga destellar la vista de quien lo mira. Ahora, brillar tiene que ver con belleza, tiene que ver con éxito, tiene que ver con triunfo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que brillar no es malo. Y cuando uno utiliza la palabra brillar, lo primero que le viene a la mente son las estrellas. Y uno ve cuántos de nosotros en algún momento, lo decía yo en estos días, en aquel paisaje hermosísimo del campo donde estaba y veía las estrellas, yo decía, y ahí Dios me habló este sermón. Y decía, Dios mío, qué alto y qué hermoso brilla esa estrella. Y en el mundo la gente trata de ser protagonista, de llamar la atención, de sobresalir. Pero en la iglesia lo que nosotros debemos empezar a entender, que el que debe sobresaltar, el que debe estar por encima de todo, el que debe brillar a siempre es Jesús. Porque si Jesús brilla, te va a hacer brillar a ti. Alaba la gloria de Dios.
Y allí quiero detenerme en estos consejos. Todo hablamos del obispo. Y la gente a veces dice, aunque suene pedante poner este ejemplo, pero es necesario para no nombrar a alguien más. La gente dice, el obispo lo usa Dios, ha fundado la iglesia sigue creciendo, Dios lo bendice, está abriendo las puertas, pero yo te voy a decir algo. Yo no puedo brillar si detrás de mí, no detrás en el sentido del acto humillante de estar en un segundo plano, sino detrás alguien que sostenga mis manos para la batalla. A veces los hombres y mujeres de Dios brillan porque hay otros hombres y mujeres que oran, que ayudan, que están pendientes del hombre y de la mujer de Dios, y por eso ese hombre o esa mujer brilla. Y yo quiero decirle, amados y amadas que me escuchan, que ningún hombre de Dios ni ninguna mujer de Dios ha logrado brillar si no tiene detrás de sí, y no estoy utilizando la palabra detrás como un acto peyorativo, como contextualmente muchas personas pueden interpretarlo. Estoy hablando debajo de balbalines, detrás del escenario. Estaba en Carora y Dios estaba haciendo milagros allá. Y me dice una mujer, obispo, ¿cómo lo usa Dios? Y agarró la hija y me dice, sí, pero yo he visto a mamá ayunar por él. Por eso es que la Biblia habla de que la gloria es de Dios y de nadie más. Y allí quiero centrar la enseñanza en esta hora. Tú no puedes prepararte para sobresalir. Tú solo tienes que prepararte para servir. Porque si tú le sirves al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, la luz que emana Él del cielo hacia tu vida va a derramar sobre los que te sirven y van a ayudar a que otros crezcan para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros, cuando yo comencé a trabajar en la universidad, yo comencé a abrir y cerrar puertas? Siempre cuento este testimonio. Y había un jefe que no tenía muy buenos atributos, cometía algunos errores, y yo siempre lo ayudaba. Y la gente me decía, pero es que tú estás bueno para el cargo porque tú eres inteligente. Y yo no, yo trabajé para él. Cuando los jefes mayores venían con algún problema, yo me metía y decía, no, fue que yo... Y yo trataba siempre de ayudarlo. Y este hombre fue jefe, fue subiendo en los cargos, y cada cargo que él subía, él me subía a mí atrás de él. Y yo lo hacía con gozo, porque cuando tú estás, y ahí va la primera enseñanza de esta hora, servir a otros, hacer brillar a otros, hace que tú brilles más. Y resulta, amados, que esta persona fue ascendiendo y me fue llevando consigo. Cuando él se fue, él me propuso, y terminé siendo jefe de todo eso, 200 personas y todo. Alguien me decía, ¿por qué? Si él es el más nuevo y está fulano, ¿por qué si este es aquel? Lo que pasa es que mientras yo ayudaba a brillar a alguien, Dios me estaba procesando para cuando ese alguien me heredara lo que él tenía que dar. Gloria a Dios. Uno, tú no puedes tener celos cuando sirves. Cuando tú sirves creyendo, pretendiendo ser mejor al que le sirves, el ego va a llegar a destruir tu servicio y Dios no va a aceptar el servicio que hagas, aunque lo hagas bien. Porque dice la Biblia que Dios conoce todos los corazones y que nadie se escapa de su justo juicio. Por eso
El servir tiene que ver con negarse y que la obra sea mayor que nosotros. Cuando alguien sirve desinteresadamente, siempre termina brillando de una forma más poderosa que a quien le sirvió. En algún momento, y en la vida eclesiástica pasa mucho, hay quienes quieren sobresalir para decir: quiero que el pastor o el líder me vea, que yo lo hago. Ese servicio lo rechaza el Señor. Porque el Señor no va a compartir su gloria con nadie. El servicio que se quiere es el que habla la palabra de que el que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz son los problemas, y en ese proceso de aprendizaje tú vas a ayudar a que otros se sostengan. Yo te voy a decir algo, hermano y hermana. Primer ejemplo: el pueblo de Israel estaba siendo vencido. Y Caleb le levantaban las manos, y cuando le levantaban las manos a Moisés, el pueblo de Dios estaba en victoria. No decía que Moisés levantaba las manos y ganaba el pueblo, no decía que cuando le levantaban las manos a Moisés. Te voy a decir algo: si tú le levantas las manos y tú ayudas a brillar y a sostener al hombre o la mujer de Dios que tienes enfrente, vas a heredar la gloria de ella. Escúcheme, no se me disperse, dígale que está a su lado. Vamos bien. A veces tú estás sirviendo en el trabajo y como no conoces el propósito de Dios, vives peleando y discutiendo y no hayas qué hacer. Pero para que tú puedas gobernar, para que tú puedas procesar y para que tú puedas ser un buen gerente, para que puedas ser un buen abogado, un buen doctor, un buen pastor, tienes que pasar por un proceso de servicio, y es el servicio que te va a ayudar a ti a valorar a las personas que Dios va a colocar debajo de tu autoridad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Estamos entendiendo, amados? 1. Moisés era indiscutible que era el líder de Israel. ¿Sí o no? Moisés fue el hombre ungido por Dios para una tarea, pero esa tarea Dios nunca se la entrega a uno solo. Es mentira que yo voy a llegar solo a Canaán. Cuando Eduardo y Carmen comenzaron conmigo, ya Dios estaba preparando al reverendo y le estaba ministrando tiempo atrás. Ya Dios estaba preparándolo usted en un lugar y estaba preparándolo usted en otro, porque Dios sabía: si el obispo no se me echa a perder, entonces lo voy a unir con este y con aquel para que lo ayuden a llegar al propósito que yo he declarado para su vida. Tú no sabes, tú estás en un lugar con el propósito de ayudar y de servir, porque cuando tú ayudas vas a comprender cuando necesites ayuda, y cuando tú sirvas, entonces vas a valorar a los que te sirvan cuando llegue el momento. Hay gente que quiere mandar pero no quiere servir. Hay gente que quiere amor pero vive golpeando a la gente no tiene amor cristiano. Esas personas no se les puede dar poder porque destruyen la obra. Porque tienen que aprender a servir, tienen que aprender a sacarle brillo a sus autoridades para que ese brillo empiece a caer sobre esta o aquella persona después que esta autoridad vaya en otro lugar. Y así se mueve Dios. Dios nunca va a dejar la responsabilidad sobre un solo hombre. Dios siempre tiene su plan B. A mí me dijeron, allá en Carona me dijeron: usted hace falta, obispo, mira cómo vamos, qué bendición, estamos creciendo. Y yo le dije: cállate, hijo, no vuelvas a decir eso, que si yo falto ya Dios tiene su plan B. Si yo llego a faltar, Dios tiene su plan B. Porque la obra de Dios no se va a detener. Por eso es que en cada lugar que a ti te toque servir, sirve
como que si fuera para Dios directamente. Por eso que el apóstol Pablo decía, si tú trabajas con un impío, sírvele como a mí, sírvele, porque a veces los impíos y nos enseñan a nosotros a no ser como ellos cuando uno llega al poder. Segunda enseñanza. Segunda enseñanza. El propósito de Dios se conoce cuando tú sirves, no cuando tú mandas. Gloria a Dios. Si tú quieres mandar sin servir, no sirves. El mismo pueblo te saca. Yo estoy aquí, siendo el padre del ministerio, me honro. Más que una honra, reverendo, es una especie de doble responsabilidad que está sobre nosotros. Pero yo aprendí a dirigir la iglesia porque dejo que el Espíritu Santo y porque yo servía. Yo sé lo que es limpiar la iglesia. Yo sé lo que es ser el último esperando que el pastor cierre la iglesia. Yo sé lo que es poderme ayunar y orar, aunque los demás líderes no lo hagan. Yo sé lo que es sacar sillas. Yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es someter mi carácter cuando una autoridad de la iglesia me sometía. Yo sé lo que es eso, y eso era necesario porque era lustrar el brillo que estaba en mí. Y a veces hay hombres y mujeres dentro de la iglesia que uno sabe que tienen mucho que dar, pero no se dejan brillar, y cuando empiezan a brillar van y se ensucian y empiezan a alejarse del propósito de Dios. Entonces Dios empieza a buscar a otro para que lo supla o la supla, porque la obra de Dios no la para un hombre, no la para un obispo, no la para un reverendo, no la para un apóstol. La obra de Dios continúa. Y ahí viene lo bueno del sermón. Gracias a Dios. Uno, dijimos, usted quiere ser un buen líder. ¿Quién quiere ser líder aquí? Amén. Cuídese cuando levanta la mano, porque ya yo no vuelvo a cometer más nunca ese error. Gente probada en la lucha, que no se me quiebre en el camino. Tenga cuidado cuando usted levanta la mano, porque cuando yo levanté la mano en el año 87, está bien, fue en el año 86, cerca del 87. Y mi pastor, escuchen bien, antes de ir a la parte bíblica, mi pastor en el año 86 dijo, habían como 200 personas en la iglesia, y mi pastor dijo, ¿quién quiere ministerio? Y yo pegué un brinco, ¡ya! ¡Yo! Y salté y me llevé unos ancianos y ¡pam! Y había un pasillo y yo salí, bueno, así como aplaudión, así jugando pelota, y me tiré, ¡yo! Ay, no había nadie. El único que estaba era yo ahí. Y me dio como penita gente. Yo pensé que venían los otros jóvenes conmigo. Lo que yo no sabía es que estaba comprometiendo mi vida, mi tiempo, mi espacio. Y empezó un liderazgo tremendo en la iglesia conmigo. Después fui presidente de jóvenes, fui presidente caballero, fui presidente de escuela bíblica doctrinal, fui el evangelista de la iglesia, fui el misionero de la iglesia, fui el diácono más votado de la iglesia. Yo tenía todos esos cargos al mismo tiempo en una iglesia de 200 miembros, y yo me iba a quebrar varias veces, y mi pastor decía, tú levantaste la mano, tú la levantaste, tú la levantaste, tú la levantaste. Cuando el Señor te llama a una responsabilidad, tú dices, heme aquí, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú estás pactando tu vida al Señor, y estás pactando tu vida al santuario del Cristo de la gloria, y estás pactando tu vida por lo que te queda. Por eso es que la gente a veces se quiebra, porque se va emocionalmente. Pero cuando tú empiezas
a brillar para que otros brillen. Y yo trabajaba y empezaba y yo preparaba las actividades y metía 260 personas en la iglesia, y yo me emocionaba cuando decía, allá viene el reverendo Alfredo. Alfredo era mi pastor, y le decía, aquí está, y yo me sentía bien que él se llevara la honra. Yo había trabajado todo el día, pero me sentía bien cuando nada más una mirada, ese hombre de Dios que me hacía así, yo decía, sí. Estaba con gozo sirviéndole a Dios y sirviendo al hombre de Dios. Lo que yo no sabía es que mientras le estaba sirviendo a ese reverendo, mientras estaba sirviéndole a Dios, Dios me estaba puliendo, Dios estaba sacando un brillo en mí. Y hoy en día ustedes disfrutan del brillo que Dios me genera. Así que siéntase gozoso cuando le sirve un hombre de Dios, un hombre de Dios. A mí me llamaban adulador, me llamaban de todo. Vaya a buscarlos ahorita, caídos, porque no entendieron. Le voy a decir algo. Yo no sé a quién te mandó Dios a servir. Si a tu esposo, a tu esposa, a tu líder, a tu cobertura, a tu pastor o tu pastora. Yo no sé, pero hazlo bien, porque en ese proceso también estás brillando tú. Uno, ¿por qué tienes que hacer brillar a otro? Porque lo primero que Dios te pide es desprendimiento, si no, no te va a dar nada. El reverendo me dice a veces, como somos colegas, bromeamos mucho, pero nuestro 90% de nuestro tiempo es hablar de la obra de Dios. Y a veces el reverendo me dice, oh, yo vi porque usted es pastor. Usted es pastor. Ya yo hubiese actuado así. Ya yo hubiese hecho esto. Usted es pastor. Yo a veces dejo que alguien corra, para que no tenga excusa. Porque Dios no me mandó a mí a matar a nadie, me mandó a que comprendiera que Cristo tiene un propósito con él o con ella. Y le voy a decir algo. Si tú no te dejas pulir con el que Dios pone a tu lado, guste o no, no eres digno de manejar una iglesia más adelante. Por eso es que hay hombres de Dios que tienen ministerio, pero que son fracasados en el pastorado. Porque aunque tienen ministerio, nunca se sujetaron, nunca tuvieron un ente de autoridad. Es que Dios me dijo, sí, Dios te dijo. ¿Y a dónde? ¿Y quién es tu autoridad espiritual? ¿Quién? Cuando mi pastor me llamaba, yo me asustaba. Yo dije, ¿qué habrá hecho Piolín ahora? Un calimero. Y mi pastor me agarraba y me dijo, Luis, si tú no me puedes aguantar a mí, el diablo te va a engañar en el ministerio. Si tu carácter sobrepasa tu entendimiento, no vas a servir para el ministerio. ¿Usted sabe por qué la iglesia está creciendo a nivel nacional? Porque ustedes tienen un pastor que llegó a un momento ministerial de la experiencia exacta para ministrarle. Yo hice brillar el ministerio de mi pastor y todos ayunábamos y orábamos. Cuando mi pastor iba de viaje, nosotros nos clavábamos ayunando y orábamos. Y cuando llegaba ese hombre de Dios, le servíamos y a la mujer de Dios. Y nosotros sabíamos que éramos parte importante. Y un día mi pastor me dijo, yo soy lo que soy en el ministerio porque he encontrado gente que ha ayudado a que yo saque brillo. Y mi brillo ha hecho que brille otro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, si tú no puedes abandonar tus posturas, te vas a encontrar con algo que se llama, uno, el plan de Dios. Si el plan de Dios es que tú aprendas y no quieres aprender, te vas a ir de la iglesia solito. Solita te vas a ir. Solito.
Y vas a ver la iglesia creciendo y líderes con unción y gente tomando tu lugar con poder y gloria. Y eso te va a doler más. Y después vas a atrasar tu tiempo y vas a volver a tener que entrar en el ciclo. No dejes que el plan de Dios pase por encima de ti. Deja que te lleve a brillar a las alturas de su gloria. La gente, este es un mensaje pastoral, la gente me decía a mí, ¿cómo este hombre con 4 meses y medio va a ser el diácono más votado de una iglesia de más de 200 miembros? ¿Cómo este muchacho con 17 años? Pero yo nunca le tuve miedo al compromiso. Cuando tuve que humillarme, me humillé, y cuando tuve que pedir perdón, tuve que pedir perdón. Pero pedir perdón no es hacer las cosas 3 veces. Si usted pide perdón una vez por algo y vuelve a pedir, vaya al oráculo y reprenda al diablo, porque es un demonio que lo tiene. Uno no puede caer 10 veces en la misma piedra, ¿verdad que no? Porque entonces no es Dios ni es tu carácter, es un demonio. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Esta iglesia será una iglesia que va a brillar y está brillando, no solo porque el obispo brilla, sino porque los ministros brillan, porque los líderes brillan, porque estos niños que se paren aquí brillan, porque tú vienes aquí y hay algo especial sobre ti, y esta iglesia va a ser grande y va a invadir toda Venezuela con la palabra poderosa de liberación, de gloria, en un tiempo difícil. Si usted tiene miedo, yo no. El plan de Dios es que tú hagas brillar el que Dios puso. No se llama adulación, se llama servicio. Ay, sí, para que quede siempre el pastor bien. Ay, sí, es que la coral canta y la gloria siempre se lleva al reverendo. Alguien me dijo a mí, ay, obispo, porque usted siempre felicita al reverendo. Y yo dije, hermano, porque ustedes cuando cantaban provocaban salir corriendo. Tienes que aprender a hacer brillar al que Dios puso delante de ti. Porque el brillo que Él tenga, tú lo vas a heredar en doble porción. 1, el plan de Dios. No te dejes que el plan de Dios te agarre. El plan de Dios, tú estás aquí sentado y hay un propósito de Dios para tu vida. Cuando tu matrimonio, escuchen bien, esto en todas las esferas, cuando tu relación parece que está más mal que nunca, es cuando más cerca de la perfección de amor estás. Porque cuando tú soportas en amor la dificultad, eso quiere decir que Dios está soltando para toda la vida. Las parejas a veces se destruyen porque no entienden que la dificultad hace que aprendan a conocerse. ¿Dicen amén? Es un plan de Dios. Mire esto. Los niños cantaron, ¿sí o no? Las muchachas danzaron, ¿sí o no? La gente hizo teatro, ¿sí o no? La copastora me presentó, ¿sí o no? Y todo lleva a que yo quede bien. Ay, sí, el obispo. Pero lo que no saben es que Dios usó el obispo para fundar la iglesia. Y ahorita yo estoy poniendo pastores porque ellos me honraron, no a mí, la obra de Dios. Ahorita estos ensayos de canto y de teatro es una preparación nada más para las grandes cruzadas que vamos a tener con grandes de cientos de miles de personas, y ustedes lo que están es ensayando, pero como ya yo vi la película, yo estoy tranquilo. El que no lo ha visto no lo entiende, y como no lo entiende, a veces es tropiezo para que cante. El plan de Dios está sobre tu vida. Dile al que está a tu lado, escucha, 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 escucha. Dile al que está a tu lado, rápido, busca, y si te cae mal mejor, busca. Dile al que está a tu lado, Dios tiene un plan para ti. Dilo, hay un plan para ti, hay un plan para ti. Dilo, dilo, hay un plan para ti. Dile a tu hermano, dile a tu hermana, dile a tu hermano y a tu hermana, dile, te voy a hacer brillar, dile, te voy a hacer brillar, te voy a hacer brillar, te voy a hacer brillar, porque si tú brillas,
voy a brillar, aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! Deja el Espíritu se mueva, deja el Espíritu Santo, déjalo, 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 déjalo. Escucha bien, escucha bien. Escucha bien, en un salón hay oscuridad, en un salón hay oscuridad y nadie se mueve, en un salón hay oscuridad, en un salón hay oscuridad y nadie se mueve, pero llega alguien que tiene un plan de Dios, consigue un bombillo y lo pone y empieza a alumbrar a todo lo que entra en el salón, empieza a alumbrar a todo. No se acaba, Jesús, aleluya. El bombillo para que brille tu hermano. Siga. No seas tropiezo. No le quites el bombillo a tu hermano, a tu hermana. Si tu hermana, tu hermano ahorita está sobre ti, es por voluntad, es plan divino, no es por voluntad tuya. La gente va allá a esos campos y lo buscan a uno, pero no buscan al obispo. Ellos buscan la luz que el Señor les dio al obispo. Cuando tú llegues a tu trabajo, la gente te va a buscar, no porque sea feo o bonito, gordo o flaco, es que hay una luz en ti, es que tú eres un plan de Dios en la vida, es que nadie puede trancar ese plan de Dios, nadie lo puede trancar, nadie lo puede trancar, no importa quién se le cree. Ahora te digo algo, si alguien está pretendiendo sacar bombillo, Dios lo va a sacar. Dios lo va a sacar. Si Dios te pone en un lugar, una vez yo fui subiendo un cerro a buscar una sola alma y yo iba una vez a la semana a un cerro, iba y me llevé a alguien, un ministro conmigo, y él me dice, ¿para dónde vas? Yo voy a hacer, él pensó que yo iba a una gran concentración, y cuando yo llego entro a un rancho y toco la puerta. Ay, pastor, ¿cómo está? Usted bendiga, hija, ¿cómo está? Siéntese. ¿Tienen café? Sí, ok, vamos. Y empecé a darle la doctrina. Duré 1 hora y media dándole la doctrina. Y el pastor empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y yo le dije, ¿por qué llora? Es increíble, amas a la gente. Yo pensé que tú venías a una gran concentración. Y yo digo, el hombre que tiene el plan de Dios, el hombre que es bombillo de Dios, el hombre que es luz de Dios, va al mismo infierno, a esa oscuridad, a quitarle un alma al diablo en el nombre de Jesús. Yo nunca te voy a mandar a hacer algo a ti que yo no lo haya hecho, porque yo tengo moral en eso. Yo podré ser gruñón, pero siempre me voy con una sonrisa. No te apartes del plan de Dios. El diablo quiere sacar un gentío de la iglesia por una sola razón: Canaán está cerca. Y el diablo prefiere que se alegren 100 y no 200. Pero lo que el diablo no sabe es que hay un plan B de Dios, que es traer multitudes y que vamos a abarrotar ese lugar de almas para la gloria de Dios. Segundo, antes que se le acuerde que la escarabota la dejó montada. Segundo, hacer brillar a otro trae crecimiento. Diga conmigo, trae crecimiento. Trae crecimiento. Cuando tú estás ayudando a que otro crezca, tú estás aprendiendo a crecer, pero no lo sabes. Una vez mi pastor, en una reunión de directiva, me dijo, cállate, y me pareció bochornoso eso, porque yo era el líder, el papaupa, el cuarto bate, el novio de la madre. Y mi pastor me dijo, cállese, respete que yo estoy aquí. Se va a hacer así, estamos discutiendo algo. Y yo me fui 2 días mal, yo casi que Hoy en día he tenido que hacer eso yo con varios hermanos en mi ministerio, y ahora comprendo que la debilidad es lo primero que utiliza el diablo para destruir grandes planes de Dios. Nadie te va a sacar del plan de Dios, y tú vas a crecer en el plan de Dios por una sola razón, porque el plan de Dios es que tú crezcas, y crecer duele. Porque si usted es un niño y tiene 5 años y se compra unos zapatos 30
y usted no se compra más zapatos, sino que pretende usar eso todo lo que le queda de vida, va a llegar un momento que le va a doler los zapatos porque le van a quedar prestados hasta que no le quepan. Y en la medida que tú vas creciendo, Dios necesita darte mejor comida, darte mejor pasto, darte mejor... ¡Aleluya! El plan de Dios trae crecimiento. Y esto trae fuerza para el ministerio. Cuando tú haces brillar a alguien, ese aprendizaje que tú absorbes te va a ayudar luego. ¿Cuánta gente no ha aprendido con nosotros? Yo tengo líderes que me llaman y me dicen, tremendo, obispo, wow. Oye, qué tremendo, qué sabiduría, cómo se resolvió el problema. Pero es que yo pasé por ahí, me equivoqué 1000 veces. Hasta que dije, voy a brillar como brilló mi pastor. Y yo le serví con amor. Yo nunca me atreví a decir, es que yo vengo a ponerme aquí, bueno, no. Y voy. Plan de Dios, crecimiento y fuerza ministerial. Tú vas a tener fuerza en el liderazgo cuando aprendas a desprenderte y a poner a brillar a otros. El plan de Dios a veces es que brille uno. Y el plan de Dios a veces es que otro esté bajo pampalinas, como dicen. Ahora vean esto. Vean esto. Hubo un profeta llamado Elías. Él era el padre de los profetas de ese tiempo. Era muy honrado. La fama de Elías corría todo ese territorio, de Gilgal hacia allá. Y Elías era un hombre que hacía milagros. Y tenía un hombre llamado Eliseo que por 17 años le sirvió. Le lavaba hasta la ropa a Elías. No estoy hablando de esclavitud. Quiero que entienda esto en el espíritu. En el espíritu. Cuando se levantaba Elías, el primero que veía era Eliseo. Y yo me imagino a Elías abriendo los cielos y haciendo descender fuego poderoso de gloria sobre la idolatría carnal de Baal y de Asera, y estaba allí, y yo me imagino a ese muchacho viendo y diciendo, ese es mi Elías, ese es el profeta mío, ese es el hombre de Dios. Eliseo trabajaba para que Elías quedara como tenía que quedar, bajo la unción, y pasó algo en la vida de Elías y de Eliseo. Algo pasó. Eliseo nunca le sirvió con angustia a Elías. Eliseo debe haber tenido 150,000 motivos y 150,000 regaños que le metió Elías para dejarlo. Eliseo debe haber tenido muchas circunstancias humanas para abandonar a Elías, pero no lo hizo. Eliseo se gozaba con los triunfos de Elías. Diga, se gozaba con los triunfos de Elías. Le voy a decir algo. No entres en disputa con un hermano o hermana que está subiendo en el ministerio. Más bien gózate, más bien llena de oración el santuario para que Dios siga usando y usándola. Tienes que aprender a desprenderte de todo egoísmo para que tú también crezcas en el trabajo. Y le voy a decir algo. Cuando Dios decidió llevarse a Elías, Dios miró a la tierra. Y déjeme decirle que el profeta Elías de vez en cuando iba a la escuela de los profetas a dar clase. Y déjeme decirle que Elías estaba rodeado de muchos profetas, chicos, buenos, regulares. Pero allí estaba un muchacho que le servía a Elías con gozo. Yo me imagino a Elías levantándose en la madrugada. Jehová, ¿qué me quieres decir? Y medio trasnochado Eliseo otra vez, este hombre otra vez. Él tuvo 17 años de aprendizaje en la mejor escuela profética, que era estar cerca del mejor profeta que Dios tenía en ese tiempo. Y déjame decirte algo, cuando Dios decidió darle descanso a Elías,
día, Dios volteó hacia abajo, miró a la escuela de los profetas, miró a los profetas jóvenes que estaban alrededor del profeta Elías, y Dios vio con agrado el servicio de Eliseo y le dijo: Eliseo, cuando los profetas le dijeron: tú sabes que Dios se va a llevar a tu maestro, Eliseo dijo: cállate, cállate, que yo no sé, yo solo quiero la bendición de ese hombre. Él no se dejó tranquilizar por Satanás. Y de ahí llegó el momento. Los profetas jóvenes rodearon al profeta y le dijeron: tú sabes que Dios se va. Mira la trampa del diablo. Mira. Pero Eliseo tenía amor. Eliseo servía, no por conveniencia, servía a Dios a través de Elías. Y déjame decirte que los profetas le dijeron: pero mira, se lo va a llevar, como queriendo decir: agarra el coroto, eso es tuyo. Y Eliseo los mandó a callar: cállense, cállense, cállense. Y después de la otra prueba, llegó Elías y le dijo a Eliseo: si quieres te vas, te libero, ya no seas más mi siervo, anda, corre tu camino. Y Eliseo sabía, porque lo miraba como un padre y decía: vive Jehová y vive mi alma, que yo no te abandonaré. Porque te voy a decir una cosa: los que llegan a tener la bendición y la doble unción son aquellos que están leales, aquellos que no se mueven como las rocas firmes. A veces tú tienes que trabajar para engrandecer el ministerio de otro, hágalo. A veces tú tienes que sacar la silla para que la presidenta o el presidente joven le quede bien. A veces tú tienes que servir aunque te moleste para que la obra quede bien. Y te voy a decir algo: cuando tú estás sirviendo para que pula el ministerio de otro, tu propio ministerio está creciendo, porque es un proceso de crecimiento. Y llegó Dios y se llevó a Elías. Pero ya todo estaba dicho. Ya todo estaba dicho. Eliseo se convirtió en uno de los profetas más sobrenaturales que tuvo la tierra, que hasta después de muerto lanzaron sus huesos en un mortandad y se levantó un poco de gente. Aparecen 7 milagros que hizo Elías. Seguramente fueron más, pero registra la Biblia 7. Y para que la doble porción del Espíritu quedara sobre Eliseo, tenía que multiplicarlo en todo, y así pasó. Y uno empezó a buscar el último milagro de Eliseo y resulta que fue después de muerto, para que pudiera multiplicar lo que hizo Elías. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Así que, hermano y hermana, hoy Dios te tiene sirviendo y siendo tarima para que otros se monten. Mañana otros pondrán la tarima para que tú te montes.